En la hoja 1 van a tener todo lo que tiene que ver con la respuesta número 2, donde habla de las distintas respiraciones. La respiración, cuando uno dice respirar, uno lo primero que piensa es que hay un intercambio de dos gases. Vamos a tomar al oxígeno como uno de los gases y al dióxido de carbono como el otro. Siempre pensamos, cuando decimos respirar, como que entra oxígeno y como que sale dióxido de carbono. Bien, eso es respiración. Ahora, no hay una sola. Ese pasaje de entrada y salida, o sea, entra una cosa y sale la otra a la vez, no solamente, o no a la vez, pero entra una cosa y sale la otra, otro gas, no solamente se da una vez en lo que nosotros vemos, porque nosotros somos conscientes de el oxígeno entrando en nuestra nariz y el dióxido de carbono saliendo, pero pasan más cosas adentro. Nosotros lo que vemos es esto que estaba afuera, ¿no? En el medio exterior, y lo que vemos es cómo entra en nuestro cuerpo, ¿sí? Hay como una barrera y acá está nuestro cuerpo, nuestro organismo. ¿No? Bueno, y entra a uno de los sistemas. Nosotros vemos que entra al sistema respiratorio. Es más, sabemos que entra a nuestros pulmones. En la primaria seguramente ya lo estudiamos. Perfecto, hasta ahí vamos bien, decimos. Sí, sí. Entra. El dióxido de carbono sabemos que sale al exterior por los pulmones, gracias a los pulmones, viene de los pulmones. Y el oxígeno va hacia los pulmones. El oxígeno va hacia los pulmones y de los pulmones sale el dióxido de carbono para afuera, por la nariz. Hasta ahí estamos bien. Bien, pero ahora, ¿para qué hacemos esto? Porque en realidad los pulmones no hacen nada con el oxígeno. Nosotros hablamos, eso después es transportado adentro del cuerpo. ¿A dónde se transporta? ¿Quién va a usar ese oxígeno? ¿Por qué tiene que entrar? ¿Para vivir? ¿Por qué? Bueno, porque lo va a usar otra cosa. Lo va a usar la célula. Cada una de las células de nuestro cuerpo necesita ese oxígeno que estaba afuera y que entró a los pulmones. ¿Cómo hace para llegar de ahí afuera, de los pulmones, hasta acá, hasta la célula? Bueno, alguien lo va a llevar, alguien lo va a transportar. Hay un sistema que se encarga de eso, que lo hace circular por todo el cuerpo. Obviamente, ya lo sabemos, es el sistema circulatorio. Y adentro del sistema circulatorio todos sabemos que hay sangre. También lo estudiamos en la primaria. Bien, entonces, el oxígeno está afuera, entra a los pulmones. Los pulmones se lo van a pasar el oxígeno a la sangre para que lo transporte, ¿no? ¿Para que lo transporte a dónde? A la célula. ¿Y la célula qué miércoles va a hacer con eso? Bueno, va a agarrar el oxígeno, pero lo va a juntar con otra cosa, que capaz que le suena. Va, como en una receta, es una reacción química en realidad, va a tomar los nutrientes más el oxígeno y con eso va a producir dióxido de carbono y agua. Y algo re importante, súper importante. Es más, vamos a borrar la célula de acá porque es muy importante. Energía. ¿Sí? Si no tenemos oxígeno,
porque por ejemplo tenemos anemia y las células de la sangre no pueden llevar el oxígeno hasta acá, estamos cansados porque no tenemos energía. Si nos nutrimos mal, si estamos comiendo pura comida chatarra, estamos comiendo mal, no tenemos comida y estamos comiendo mal, no tenemos nutrientes, no tenemos energía. ¿Sí? El dióxido de carbono que se produce acá en esa reacción química para producir energía no es bueno. El agua no nos hace mal, es más, la podemos usar, si nos sobra las tiramos, pero el dióxido de carbono hay que tirarlo sí o sí. Ese dióxido de carbono tiene que llegar acá, tiene que salir, por eso los pulmones lo sacan. Pero ¿cómo miércoles hace para llegar desde acá hasta allá? ¿Qué les parece? La sangre es la que transporta otra vez. Entonces, ese dióxido de carbono que está en la célula, porque lo produce la célula, pasa a la sangre. La sangre lo va a pasar a los pulmones. Y los pulmones se lo van a pasar a la nariz y lo van a llevar al exterior. Eso es todo lo que sucede, esas son todas las respiraciones. Y si ustedes se fijan en el libro, les habla de varias respiraciones, de esos intercambios de entradas y salidas de pasajes de dióxido de carbono. La primera entrada y salida, el primer intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es la ventilación pulmonar. Es el pasaje del oxígeno a los pulmones y de los pulmones, el dióxido de carbono de los pulmones al exterior. El segundo, ¿cuál es? Es la respiración externa, que es este pasaje, el oxígeno pasando de los pulmones a la sangre y el dióxido de carbono pasando de la sangre a los pulmones. El tercer intercambio es este y se llama respiración interna, porque pasa la sangre a la célula y la célula le da el dióxido de carbono a la sangre. Y el tercer intercambio o pasaje donde aparece el oxígeno y el dióxido de carbono es este. Aparece en este lado el oxígeno y en el otro lado de la reacción el dióxido de carbono. Y esta reacción química se llama respiración celular porque ocurre en la célula. Listo. Ustedes se fijan, hay están las distintas respiraciones y al costado están las definiciones. Tienen que unir con flechas a cuál corresponde cada uno. Bueno, vamos a explicar uno de los procesos que va a ser, con eso van a poder entender la pregunta 3, que es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es la entrada del oxígeno al cuerpo, a los pulmones, por eso se llama pulmonar. Bien, entonces va a tener que pasar por varias vías. No les explico, los voy a ir explicando las partes del sistema. Acá igual después las tienen bastante claras y fácil de entender. Las vías respiratorias. ¿Vías qué significa? Son caminos, como las vías del tren. El oxígeno y el dióxido de carbono, esos dos gases no van a ir desparramados, van adentro de tubitos para que no se vayan para cualquier lado. Esos tubos en realidad forman unos tubos re largos, ¿sí? Yo voy a dibujar hermosamente una persona. Hermosa. ¿Qué me importa de acá? Los cañitos. Poner un cañito que empieza en la nariz. Va a seguir por acá. Acá se va a dividir en dos porque en realidad va a haber dos pulmones. Y en realidad dentro del pulmón, si nosotros pudiéramos cortarlo, veríamos que hay un montón de cañitos cada vez más finitos y al final de esos cañitos como unas bolsitas minúsculas, ¿sí? En los dos pulmones lo mismo. Si nosotros cortamos, al final todos los cañitos se van haciendo cada vez más finitos y al final terminan todos en bolsitas. Todos son así, son millones y millones. Bien. Ustedes dicen, ¿y la boca? Sí, la boca también, pero en realidad se comparte con el otro sistema que ya vimos. Bueno, en realidad el parte del sistema, las vías respiratorias en realidad tienen que ver con la nariz. Bien, entonces tenemos
El aire, para que tiene que entrar, el oxígeno tiene que entrar por acá y va a tener que llegar, las moléculas de oxígeno van a tener que llegar hasta las bolsitas. ¿Cómo hacemos para que haga eso? Podríamos como poner algo así, ¿no? No sé si alguien está en el campo o algo, que para avivar el fuego estaban los fuelles, que uno hacía así para que entre el aire ahí, el oxígeno ahí, ¿no? ¿Cómo hacemos para que entre? Tenemos que empujar. Se podríamos hacer así y lo meteríamos. ¿Podemos atrapar todo el aire que está afuera y hacer eso de apretarlo para que entre? No podemos. Pero sí podemos hacer algo, al revés. Como expandir acá para que como que chupe el oxígeno que está ahí afuera. En realidad acá lo que hago es disminuir la presión. Me dicen, ¿qué? No entiendo. Cuando uno presiona algo, es como que lo achica. Entonces, vamos a tomar esta hoja de papel. Lo que hace el pulmón es esto. Puede cambiar de presión, porque tiene músculos alrededor que lo pueden hacer cambiar de presión. O sea que lo que está dentro del pulmón puede estar así o puede estar así. Si yo lo expando a todo lo que está afuera del pulmón, lo hago así, ¿qué pasa con el papel? Como que se agranda. Entonces podría entrar más papel. Entonces la presión acá del papelito disminuye. Si yo agrando esto, la presión disminuye y este oxígeno puede entrar, por ejemplo, podría entrar algo más. Eso es lo que pasa en la inspiración o inhalación. Es lo mismo. Entonces, en la inspiración, el aire que está en el pulmón, que es como una bola, en realidad son millones de bolsitas, como la caja torácica, que es donde está el pulmón, se agrandan, prueben de inspirar, se les va a agrandar la caja torácica, que es todo eso que contienen los pulmones, esa caja, hace que haya más espacio y haya menor presión, entonces es como que hubiera más presión de afuera y el oxígeno puede entrar. Esa es la inspiración. ¿Con qué músculo hace que esa caja torácica? Primero, ¿de qué está hecha la caja? ¿De cartón? ¿De qué? De hueso. ¿Qué huesos? Las costillas. Y hay músculos que pueden hacer que esa caja de costillas se agrande y se achique. ¿Cuáles son los músculos? Dos. Uno es el diafragma, que está acá abajo, ¿sí? El diafragma seguramente lo habrán notado cuando tienen hipo. Cuando tienen hipo es que el diafragma está como acalambrado, entonces está como haciendo así, entonces uno es como que inspira de golpe sin querer y ese es el hipo. Si se fijan es como si estuvieran inspirando de golpe cuando tienen hipo. Ese es el diafragma. Y los otros son los músculos intercostales, están entre las costillas. Cuando comen corderito, costillita de cordero, que se comen la carnecita de los bordes, están comiendo músculos intercostales. Gracias a esos músculos el pobre corderito podía respirar. Entonces, cuando inspiramos, se contraen. Fíjense, háganlo y van a ver que hacen fuerza si son cuando inspiran. Se contraen el diafragma que está abajo y los músculos intercostales y eso hace que la caja torácica sea grande y que el oxígeno entre. Esa es la inspiración o inhalación. Pero había otro gas ahora que teníamos que hacer al revés de la cosa, que tenía que salir y que ese movimiento se llamaba expiración o exhalación. Si para que entre la caja torácica se agrandaba para que hubiera más espacio y entrara el oxígeno y hubiera menos presión, para poder largarlo es fácil, hacemos así y va a salir. Entonces lo que hacemos en realidad es relajar los músculos, se achica la caja torácica y sale el dióxido de carbono. Y esa es la expiración. Se van a fijar en lo que tienen que completar, que habla de dos músculos, ya saben cuáles son, ya saben cuándo hay más presión y cuándo hay menos presión. Si no, también en la página 3 y 4 escaneadas van a tener todo explicado, ¿ven? Lo que les acabo de explicar recién. Bueno,
Vamos ahora a la respiración externa. Bien, habíamos dicho que los pulmones, venía un cañito, la tráquea, se dividía en dos, los bronquios, que a su vez se dividían en más cañitos, que terminaban en unas bolsitas. Esas bolsitas se llaman alvéolos. Si nosotros miramos una de estas bolsitas, la miramos de cerca, ahí eran dos, vamos a hacer dos, acá habrían más, ¿sí? Esas bolsitas no están solas. Ahí va a llegar, entonces, entró un montón de oxígeno, si nosotros inspiramos, ¿no? Va a estar lleno de oxígeno. Alrededor de ellas hay un montón, ¿se acuerdan que eso tenía que llevárselo la sangre? Bueno, acá viene. Hay un montón de tubitos llenos de sangre que rodean estos alvéolos. Esos tubitos llenos de sangre llevan sangre llena de dióxido de carbono. ¿Qué pasa? Acá hay un montón de oxígeno y acá hay un montón de dióxido de carbono. Las cosas siempre tienden a ir de donde hay más a donde hay menos. Entonces el oxígeno va a pasar del alvéolo, acuérdense que este era el alvéolo, estos son todos alvéolos. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno, que hay mucho acá, se va a ir para acá, que hay poco. Y se va a llenar el vasito sanguíneo, se va a llenar, el tubito de sangre, se va a llenar de oxígeno. Y acá, que hay mucho dióxido de carbono, se va a ir al revés. Se va a ir para el alvéolo, que hay poco. Entonces acá el alvéolo va a quedar lleno de dióxido de carbono, que se va a ir. Este oxígeno entraba. Este intercambio, donde el oxígeno pasa del alvéolo a la sangre, este vaso chiquito, este cañito chiquito se llama capilar. Capilar sanguíneo, lleno de sangre. Y esto se llamaba alvéolo pulmonar. Acuérdense que estaban los pulmones. Perfecto. Entonces, entra el oxígeno a la sangre, sale el dióxido de carbono al alvéolo. El intercambio es entre el alvéolo pulmonar y el capilar sanguíneo. Esa es la respiración externa. Si no lo entendieron de esa forma, explicado por mí, lo pueden leer en la página 5 y la 6. Fíjense que acá está mejor hecho el dibujito que yo les hice recién.